Cordial saludo, compañero. Mi nombre es Álvaro Enrique Llanos Molina, estudiante de Ingeniería Ambiental del CEAD del municipio de Pitalito, Huila. La siguiente exposición refiere al tema de ciclos biogeoquímicos. En este caso me corresponde darles a conocer el ciclo del oxígeno. En esta exposición vamos a ver una definición sobre el ciclo biogeoquímico del oxígeno, el cual podemos referir como ese conjunto de reacciones y procesos que describen el movimiento del oxígeno a través de la atmósfera, la biosfera y la litosfera. También vamos a ver el ciclo del oxígeno como parte esencial desde un punto metabólico y químico. Aclarando un poco la definición del ciclo del oxígeno, podemos definir como aquellos organismos fotosintéticos que toman el oxígeno, que se encuentran incorporados en la molécula del agua, y a través del proceso de la fotosíntesis se rompe esa molécula de agua, lo cual da lugar a la liberación de oxígeno a la atmósfera en forma de oxígeno molecular. Ahí vemos la intervención de los seres vivos en el proceso de la respiración, en el cual ese oxígeno molecular nuevamente sufre una transformación y se incorpora nuevamente en una molécula de agua. En ese caso vemos que es un ciclo continuo, un ciclo ininterrumpido. Se dice que el oxígeno es utilizado por todos los seres vivos, plantas, animales, microorganismos, y se da a conocer que el principal reservorio de oxígeno es la atmósfera, el cual se puede encontrar el oxígeno molecular O2 o en composición de otros elementos químicos, ya sea el dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno o el dióxido de azufre. Se dice que en la atmósfera el dioxígeno le confiere a ese un carácter oxidante. Se dice que esa se formó por fotólisis de agua, formándose un dihidrógeno y oxígeno. ¿Qué es la fotólisis? La fotólisis es esa descomposición química que sufre una molécula del agua a través del proceso de la fotosíntesis por acción de los rayos ultravioleta. Se dice que la principal vía por la que el oxígeno desaparece de la atmósfera se da a través de la respiración de los seres vivos y los procesos de oxidación de la materia orgánica e inorgánica. Vamos a observar un pequeño video haciendo aclaración de este tema, el ciclo del oxígeno. Observamos a una persona, toma oxígeno, expulsa el dióxido de carbono a través de la respiración, a través de actividades humanas, se expulsa el dióxido de carbono, después van a dar a la atmósfera, y a través del proceso de la fotosíntesis que cumplen las plantas, se toma ese dióxido de carbono y se transforma en oxígeno. Y en el proceso de la fotólisis, la molécula del agua, una molécula de hidrógeno y la formación de oxígeno. Se dice que el oxígeno molecular que se encuentra contenido en la atmósfera y disuelto en el agua interviene en muchas de las reacciones de los seres vivos. ¿En qué sentido? En la respiración celular lo que hace es una reducción del oxígeno para una mayor producción de energía. En cuanto en el proceso de la fotosíntesis, lo que se da origen es a oxígeno y glucosa a partir del agua, el dióxido de carbono y la radiación solar. Se dice que el ciclo del oxígeno tiene una vinculación estrecha con el ciclo del carbono.
¿Y en qué sentido? El carbono es asimilado por las plantas a través del proceso de la fotosíntesis. En ese proceso de la fotosíntesis y esa transformación que sufre el dióxido de carbono, lo que se está haciendo de evolución a la atmósfera es de oxígeno. Efecto contrario a lo que se da en el proceso de la respiración, que lo que se está haciendo de evolución es de dióxido de carbono a la atmósfera. Se dice que el principal conductor del ciclo del oxígeno es la fotosíntesis, que es responsable de su contenido en la atmósfera y por tanto de la vida tal como la conocemos actualmente. La principal forma de producción del oxígeno se da en la fotosíntesis. Aquí vemos un esquema en donde intervienen organismos fotosintéticos, plantas y algas, los cuales transforman el agua y el gas carbónico bajo la presencia de la luz y la clorofila, dando como resultado una producción final que es la del oxígeno. Aquí vemos un diagrama del ciclo del oxígeno, el cual nos va a permitir entender de una forma dinámica la importancia de este ciclo. Aquí vemos cómo los seres vivos, a través del proceso de la respiración, toman el oxígeno del aire, lo expulsan transformado en dióxido de carbono. Aquí se da mediante el proceso de la respiración, que también se puede dar mediante actividades humanas. En este caso aquí vemos una actividad industrial que está emanando dióxido de carbono. Ellos van a dar a la atmósfera, pero entonces aquí juega un papel importante las plantas, y las plantas son el único organismo capaz de transformar el dióxido de carbono en oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis. Entonces vemos de esa forma cómo plantas, animales y seres humanos en ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en forma continua, en utilizarlo y reutilizarlo, nos da una definición más ilustrada de lo que es el ciclo del oxígeno. Bueno, compañeros, ese ha sido el tema expuesto y espero que hayan entendido. Muchas gracias.